Bueno, ya estamos, lo tenemos en comunicación a Brian Van Ziek, espero haberlo dicho bien, presidente de ATRA, Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Argentina. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué tal? están? Hola, bienvenido. Acá Lelio y Muchas Guillermina gracias. te saludamos. Un gusto estar presente acá en el programa, pudiendo compartir un poco las próximas actividades que estamos haciendo desde la asociación y un poco también de lo que tiene que ver en relación a la profesión del acompañante terapéutico. Perfecto. ¿Querés empezar por esto de qué es, qué significa el acompañante terapéutico, para después adentrarnos en lo que será el Congreso, si te parece? Bueno, el acompañante terapéutico es una profesión que cada vez está más presente en los distintos tipos de tratamientos en salud y en salud mental. Es un profesional eh, que trabaja siempre en equipo, que lo que tiene como estrategia principal es poder extender las estrategias que muchas veces se realizan en los consultorios o que tienen las instituciones y que queda corto y son necesarios llevar al día a día de cada persona eh, acompañada. Así Es es. desde ahí que trabaja en distintos ámbitos. Hoy en día se ha ampliado mucho en sus principios. El acompañamiento nace con el trabajo principalmente con personas con consumos problemáticos, con adicciones, digamos, y fue llevando también el trabajo a personas con problemáticas en salud mental. Hoy en día también está inserto en el campo judicial, en el campo educativo, se ha insertado en la ruta crítica de la violencia de género, eh, está inserto en los campos judicial, perdón, repetí, en los campos de comunitarios, trabaja todo lo que son a veces las cuestiones de migración, la vulnerabilidad social. Es Podríamos amplísimo. decir, sí, pero lo que tiene de interesante es que siempre hay un punto con el que el acompañante trabaja, que es lo que podríamos decir que define su inclusión, que es que hay alguien que la está pasando mal, hay una persona que está sufriendo. Ujú. Tal cual. Y ese es el eje de inclusión del dispositivo del acompañamiento terapéutico, más allá de su ámbito de inserción. Exacto. Eh, Bien, y Brian, contanos un poco entonces, digo, este congreso que se viene para estos días, 21 y 22 de noviembre, que se van a estar, bueno, encontrando justamente para debatir qué cuestiones. Bueno, ahora el 21 y 22, como bien decía, vamos a estar en Neuquén, eh, que me parece muy importante también rescatar que ha sucedido algo muy importante el día de ayer en Neuquén, que después de 6 años de una ley que había sido aprobada, el Ministerio de Salud finalmente la reglamenta. Y esto no es un hecho menor, No, que es algo claro. que sucede mucho, que, que antes o después de los congresos, pero en épocas de los congresos que va organizando ATRA, eh, se termina profesionalizando y aquello que es legítimo se termina legalizando. Ujú. Y tiene consonancia con lo que es el lema del congreso que nos reúne este año, que es acompañamiento terapéutico, tendencias actuales de la práctica, promoviendo el ejercicio de ciudadanía. Ujú. Y, y me parece que es interesante este último parte del lema, promoviendo el ejercicio de ciudadanía, porque hace cuenta los nuevos ámbitos de inserción y a poder pensar a la ciudadanía mucho más allá de solamente de cuando trabajamos en el hecho de las votaciones. Se suele asociar como el lugar de ciudadano con el lugar de la votación, Ujú. pero es mucho más amplio el lugar de la ciudadanía, es la posibilidad Exacto, de sí. habitar dentro de lo social, es poder tener la posibilidad de ir a una escuela, de tener
los derechos igual que todos, de no quedar excluido. Entonces el AT, en el último tiempo, ante esta situación de ir promoviendo, se le suele poner la palabra hoy inclusión, pero la participación de las personas dentro de lo social, a mí la palabra inclusión mucho no me termina de convencer. Sí, 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 es cierto. Me gusta más hablar de promover la participación en lo social porque es lo que el acompañante hace. Ujú. Termina generando lo que muchas veces distintas instituciones o distintas personas en la calle dicen, que es como que hubiera más personas con problemáticas. Y en realidad lo que ha ido pasando es que el trabajo del acompañante visibiliza personas que antes quedaban encerradas o quedaban relegadas solamente a los ámbitos institucionales y hoy pueden transitar como uno más por las distintas calles de la ciudad. Entonces, que la persona se puede ir apropiando de la calle y del barrio es justamente algo de lo que trae este lema, de cómo se va acompañando para que todos tengan un espacio en donde sentirse parte de la sociedad y no quedar relegado a su casa o quedar relegado a una institución. Claro. Brian, ¿cuál es la actualidad que hoy está viviendo el acompañante terapéutico de Argentina, las asociaciones que los nuclean? Digo, sabiendo que venimos atravesando un último tiempo muy complejo en lo que tiene que ver justamente en esto, ¿no? El acompañamiento hacia las personas que realmente lo están necesitando. Bueno, el panorama no es muy alentador, en el sentido de justamente, cuando yo hablo de poner en tensión, la palabra inclusión tiene que ver con eso, porque la inclusión daría cuenta como de algo que otras personas tendrían que Tendrían que darle darle a otras, sí. y no de la lógica del derecho, que es Exacto. lo que nosotros planteamos de promover ciudadanía, tiene que ver en cómo la persona se empieza a apropiar de lo que son sus propios derechos. Ujú. Al ser una práctica que es nueva, más allá de que nace en los 60, tiene una problemática que es eh, las dificultades burocráticas para su reconocimiento, para su inclusión dentro de las prácticas públicas. Y acá siempre surge una paradoja. Por ejemplo, muchas provincias todavía no tienen una ley de regulación del ejercicio profesional, no hay una matrícula, pero es tan claro la eficacia que tiene el acompañamiento terapéutico que tanto el Estado como las obras sociales lo demandan. Digamos, lo mismo que reniegan de esta falta de legalidad, a su vez solicitan porque reconocen el valor que tiene para las personas y en esto de que muchas veces se pone en tensión, en esto, como bien lo traes, en una época donde los presupuestos se ponen constantemente bajo lupa Sí. y se intenta medir, yo siempre cuando se cuestiona el lugar del acompañante digo, ninguna prepaga pagaría un acompañante si no sabe que a la larga en realidad le termina reduciendo los costos. Ujú. Sí, Y cuando nos sí, damos sí. cuenta, y esto yo lo llevo a lo administrativo, que no es el área que más me gusta hablar, pero como presidente, cuando me siento a veces a trabajar con personas que hablan en idioma burocrático, tengo que hablar su idioma para poder hacernos entender, Sí. que si en realidad estamos hablando de reducción de presupuestos es porque también estamos hablando del mejoramiento de la calidad de vida. Ujú. Tal cual, sí. Sí, que es lo que está Porque, ocurriendo, digo, y desgraciadamente en detrimento del colectivo de personas con discapacidad, digo, hay cierto sector dentro de ese mismo colectivo que necesita del acompañante, necesita, digo, la familia, tal vez que su familiar justamente esté cuidado, esté siendo acompañado, digo, ¿no? Esa necesidad que va quedando a un costado
y que obviamente va en esto, ¿no? En esto que decís, de una baja calidad de vida. Y en este momento la situación en el campo de la discapacidad es gravísima. Sí, Y, sí, sí, y sí. yo como profesional suelo muchas veces también hacer mención que hay un punto que se vuelve imposible trabajar por el bienestar de otra persona atentando contra el propio bienestar del profesional. Ujú. Y esto Sí. también es algo que cuando me toca llevarlo en debates, sobre todo a veces con familiares, porque el familiar se termina enojando con los profesionales que deja de brindar la atención y se plantea la lógica de la vocación, que para mi punto de vista está mal entendida, Claro. Sí, sí. porque la vocación está, pero acá en Córdoba, por lo menos que es desde donde yo soy, tengo colegas que hace 8 o 9 meses que no trabajan, perdón, que no cobran, Sí. valga mi error, porque en realidad lo que no se le está dando valor es a su trabajo. Trabajan, claro, pero ¿cómo viven, no? Digo, porque si uno no cobra, Pero no hay ningún valor, no tiene claro, una redistribución por eso. claro. Y son Eh, familias, y cómo hacen esas personas eh, para vivir su día a día. ¿Cuál es la calidad de vida con la que viven? ¿Cuál es el sufrimiento con el que están día a día al no cobrar y no tener con qué capaz llevar un plato de comida a la mesa? exacto. Entonces, es imposible trabajar intentando producir estos procesos de ciudadanía cuando el mismo profesional que los tiene que ejercer también está siendo aplastado. Tal Y cual. acá es donde yo siempre digo, me corro de hablar de la discapacidad, porque esto es un proceso que nos está pasando a todos. Ujú. Eh, Sí, sí, las personas con discapacidad se encuentran con una traba más, eso es cierto, y exacto. de la cual no podemos dejar de hablarlo y de nombrarlo, porque yo prefiero, por ejemplo, seguir hablando de discapacidad y no cambiar el término diversidad funcional, porque se luchó mucho para que se visibilice las necesidades de las personas con discapacidad y se les pueda reconocer los derechos en tanto equidad para poder, en mismas condiciones, con los apoyos necesarios, transitar por el día a día de sus vidas. Exacto. David, se nos va el tiempo. Te queremos agradecer. Repetinos los días que se va a estar realizando este congreso, en dónde, para que la gente, bueno, que está del otro lado se entere, y bueno, y agradecerte también por esta charla. Bueno, agradecerles muchísimo el espacio. El congreso es el 22 Congreso Argentino e Iberoamericano de Acompañamiento Terapéutico, ahora los días 21 y 22, es decir, este viernes y sábado en Neuquén. Bien. David, te agradecemos y bueno, ojalá, como siempre decimos, no digo, vivimos de deseos, ojalá que esto de verdad pueda encaminarse y pueda solucionarse, digo, por el bien de todos, ¿no? De los acompañantes, de las personas que realmente necesitan los acompañantes, de sus familiares, digo, que podamos encontrar un camino donde se pueda disfrutar del trabajo y a su vez lo puedan disfrutar aquellos que lo necesitan. Así es. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo. Bueno, ahí escuchábamos a David Bansic, presidente de, usted dígame lo mejor, a ver. Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Argentina. Bien, ahí está, contando la problemática, ¿no? Sí, tal cual. Bien, nos vamos, porque llega la gente de Todo Cambia a la continuidad de la radio. Agradecemos en la operación técnica a Facu y a Nacho, en la producción María Candela Aires, y nosotros, Guillo, nos encontraremos por aquí el miércoles, ¿te parece? Sí, cómo no. Pero quédense, ya llega Todo Cambia a la 91.7. Chao.